Buenas noches, amados hermanos. Bueno, vamos con el libro Buscando a Dios. Estamos estudiando la vida de Jesús misionero hasta Constantino, me parece que se llama esta. No. Juan y Jesús no son hombres sobrenaturales. Estamos estudiando aquí todo lo que ocurrió en la vida del Maestro Jesús, con Juan, con Saulo, y estamos verdaderamente descubriendo las verdades ocultas, las verdades que estaban sin decir. Entonces ya el maestro nos deja punto por punto aclarado y ya entonces lo que teníamos de conocimiento religioso ya se borró porque ya con estos nuevos datos sabemos que lo que ocurrió realmente. Entonces vamos a seguir, vamos en la página 99 del Buscando a Dios. Vamos a seguir la lectura. Estamos en la historia de Jesús. De modo que Esteban, bueno, de Jesús, de Juan y de los apóstoles y de Pablo. De modo que Esteban conmueve a Saulo y recuerda que él sabe aquellas mismas doctrinas y ya sabe el mundo por esta declaración que Saulo no fue un caído del caballo o del burro ni del camello para convertirse. Fue el burro de su materialidad lo que se le pegó a Pablo, quedándose acaballado en las doctrinas que son que Juan estudiara de Gamaliel en Babilonia. Entonces, por eso aquí pues dije antes de que a él no le dieron los mismos conocimientos a pesar de estar en la misma universidad. Pero es que Saulo era fanático, ¿sí? Y aquí está en la existencia de Jesús, esta es la vida de Jesús. Y en la vida de Moisés, cuando Moisés libera al pueblo de Israel, lo liberta de esta esclavitud, ahí también estaba el mismo Saulo, que en aquella existencia se llamaba Aiteques, y también era soldado, era el jefe de los soldados de Faraón. Entonces, pues él se ha inclinado por las leyes, pero ha venido de tumbo en tumbo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ya en la vida de Jesús ya hace algo terrible para la humanidad porque destrozó a la humanidad, digamos así, con su fanatismo, fundando la religión del Cristo. Pero sigue todavía esa sensación, digo yo, de ese fanatismo religioso que hay del tal Jesucristo y que Jesucristo es el creador del universo. ¿Sí? Entonces yo pienso, yo no le digo Jesucristo porque para mí es el Maestro Jesús. Pero están equivocados los hermanos que piensan que Jesús
es el creador del universo. Una equivocación y se van a estrellar con una piedra, pero grande, así como la del Cristo. ¿Verdad? Todas estas cosas me dan sensaciones así, ¿sí? Porque, ¿verdad? Uno mismo se estrella. Entonces, ahí, cuando cada cristiano desencarna, se va dando cuenta de que no era lo que él estaba haciendo, lo que no era lo que él estaba pensando, y que la vida es de otro modo, porque el espíritu no muere, simplemente desencarna. Pero es un espíritu que estuvo equivocado. Y bueno, de pronto yo pienso que ojalá no le cueste trabajo al espíritu despertar, ¿cierto? Porque la ley es todo amor, nuestros guías y protectores nos ayudan. Y bueno, hay muchos cristianos que son trabajadores y luchan por aquí, luchan por allí en buena manera. Bueno, camina pues Saulo hacia Damasco y lleva impresa en su alma la oración de Esteban, porque realmente si Saulo hubiera querido proteger a Esteban, le había evitado la muerte, pero no lo hizo. Y en sus manos el folleto escrito en sirio caldeo, que es el llamado Evangelio de Mateo, con principios del Veda y algo de lo predicado por Jesús, pero que Saulo sabe ya sin haber visto ni oído a Jesús ni a sus apóstoles, y quién se lo ha recordado, es discípulo del antiguo condiscípulo Juan, que 17 años antes fuera degollado. O sea que esto ocurrió a los 17 años de la degollada del maestro Juan. Resultando así que Juan fue el precursor de Jesús, concordando ambos en sus doctrinas. Por tanto, por errores que se iban sumando, el mismo Juan era precursor de la iglesia indebidamente llamada cristiana. Pero Pablo iba a fundar en Antioquía con la base del bautismo en agua en sustitución de la circuncisión judía. Entonces aquí tenemos que los judíos se mandaban circuncidar, ¿sí? Y los otros iban y se metían al, al baño, se iban a bañar al río, ¿sí? Al Jordán. Y ellos pensaban que bañándose se les quitaba sus pecados. Y eran abluciones, eran baños, no eran bautizos. Y entonces las abluciones las convirtió Saulo en bautizo. Todo lo van tergiversando poco a poco.
Efectivamente, Saulo forma el propósito y toma como emblema el Cristo antiguo y sus doctrinas, y como rito y señal el bautismo de agua o abluciones de la purificación, y funda su iglesia en Antioquía, llamando cristianos a sus adeptos. En esto hago justicia declarando que Pablo obedecía a la representación del Cristo de Jacob, cuyo secreto Saulo no sabe, pero sabe que significa fuego sagrado. En la religión pública y no es personal, y por lo tanto este nombre es imaginario desde su principio, como personalmente, y a Jesús se lo ponen por irrisión y desprecio. Pero en ello se cumple la profecía, y cumplida ese nombre debió pasar a la historia con su verdadero sentido de peligro. Bueno, aquí ya tenemos una parte más de estudio, y la piedra Cristo, la piedra que usaron los israelitas en las festividades que ellos hacían, la sacaban y hacían sus fiestas y llamaban a la piedra Cristo. Pero es que Cristo en el antiguo hebreo significa peligro. Entonces ellos sabían que tenían que liberarse del peligro, ¿sí? Era algo que ellos no podían caer en el peligro. Moisés la ungió y se la llevó, Jacob la ungió y se la llevó. Ahí estuvo esa piedra, anduvo hasta con los israelitas hasta hasta la caída de Egipto, digámoslo así, porque ya con la libertad del pueblo, ¿sí? Con ser libertado ya, ahí, ahí cambió todo, porque ya entonces los israelitas, no, los soldados encontraron la piedra. Pero aquí el maestro dice que Pablo no sabía el significado de la piedra, del peligro, él no sabía. Pero los levitas sí sabían, las tribus de Leví y Judá sí sabían, porque ellos eran descendientes de Abraham, ¿sí? Ellos sabían la piedra, que peligro era, que peligro significaba, eh, la, Cristo significaba peligro, ¿sí? En el antiguo hebreo. Entonces Saulo no sabía ese significado. Y de ahí que pues él, y seguramente él no quería a Jesús, de pronto nunca llegó a querer al Maestro Jesús, porque como él era fanático, sí, Saulo era fanático. En cambio el Maestro Jesús fue un espíritu noble, un hombre noble, de mucha sabiduría, de mucho amor. Y de pronto él tendría sus recelos con eso, pienso yo, porque pues bueno, es decir, es un estudio que se hace, pero si uno comete un error, si yo cometo un error, pues yo sé que la ley me lo va a cobrar, ¿cierto? Entonces,
A mí me da la sensación de que lo hizo fue por el poder del fanatismo que él tenía, por el orgullo, porque el ego de que él tenía era fantástico, es decir, un ego que no, bueno, se henchía él en su mismo ego, porque es que para hacer lo que hizo, pero de todas maneras ya sabemos que Pablo no conocía el significado de la palabra peligro, Cristo, que quería decir peligro. Pero ya vamos apuntando algo más en nuestro archivo, ¿sí? Saulo, bien versado en las doctrinas secretas de Gamaliel, que no son otros secretos que los contenidos en el testamento de Abraham y de Jacob. Vea, Saulo sí conocía el testamento de Abraham. Comprende las parábolas que contenía el manuscrito en sirio caldeo, que acopió cuando la muerte de Esteban y hace el propósito de explicarlo a todas las gentes, con lo cual su iglesia fue la continuación del cristianismo de Aiteques. ¿Sí ven? Ya habíamos dicho que Aiteques había sido el jefe de los soldados de Faraón, porque en esa existencia de Moisés, Aiteques, Saulo estaba encarnado y se llamaba Aiteques. Que ya hemos podido historiar, pero defendía a los romanos de las acusaciones que se le imputaban de la muerte de Jesús y censura acremente a los judíos y hasta de cobardes a los apóstoles de Jesús, porque se mantenían en el silencio. Es que las cosas suceden y son fatales. En la forma en que asesinaron al Maestro Jesús, que lo colgaron, lo crucificaron, pero que él no murió de esa crucifixión que le hicieron. Él desencarnó 88 días después de la crucifixión. ¿Sí? Entonces, son cosas que si los apóstoles se quedaron quietos, eran temerosos de que les quitaran la vida, y uno es cobarde a la hora de la verdad, porque uno sabe que si lo desencarnan el espíritu sigue viviendo, pero uno no quiere perder la vida, porque es el instinto de conservación de la vida. Pedro, como avergonzado, defiende las tendencias judaicas y culpa a los romanos de la muerte de su maestro, e increpa a Pablo por usurpar el derecho que él cree tener como primer discípulo de Jesús. Pablo le contrarresta y le pone la causa a pleito. ¿Quién tendrá razón? Pedro no conocía a Jesús,
Pablo no conocía a Jesús, ni lo oyó, pero era el primer discípulo de Jesús. Pedro era el primer discípulo de Jesús, que había sido llamado Cristo, aunque fuese por desprecio, tenía autoridad para increpar y aún impedir Pedro a Pablo la fundación de la iglesia cristiana, habiendo pasado 14 años en el silencio después de la muerte de Jesús. Roma era el árbitro de las cuestiones de su imperio y allá fueron los contendientes, pero Roma exigió la presencia de Santiago, el hermano de Jesús. Los dos tenían razón. Los dos fueron absueltos y sentenciados, y el árbitro lo reconoció, y en agradecimiento fundan la iglesia en Roma. Ya no es ni Jerusalén ni Antioquía el centro de la nueva religión, que lleva como base la solidez de la verdad, como edificio la ley de amor. Cómo se cambian las cosas por una mala acción. Pero bueno, aquí tenemos todo esto porque realmente los apóstoles, pues yo entiendo que tenían miedo que los asesinaran, así fuera como fíjate que Esteban lo mataron a pura piedra, ¿sí? Apedreado, él murió apedreado. Y así pudo suceder con los otros, que los hubieran matado a lanza o en fin. Ya está fundada la religión cristiana, mal llamada así, pero que el nombre no hace aquí el caso. Lo esencial es saber que se ha salvado la esencia de la ley de amor y que en aquella sociedad está el asiento donde se puede buscar a Dios. Pero la ley romana hacía suyo todo lo que existía en sus dominios, y esto políticamente es muy justo. Y aunque aquello no es cosa, porque la religión no es cosa ni puede ser patentado, tiene, sin embargo, que vivir de cosas, entonces ya entra en el dominio de lo civil, por las cosas civiles y materiales que la religión necesita. Y si añadimos que Roma fue el árbitro pacificador entre Pedro y Pablo, tenemos que por ley nacional se llamara Iglesia Romana. Agreguemos un nuevo factor, la ley romana. Como su imperio se extendía a todos los reinos conocidos o naciones, y por tanto en el mundo relativo, su imperio y su ley era universal, y la doctrina de amor que formaría el cuerpo del edificio de la nueva iglesia era universal, en la acepción más alta de la palabra, y se denominó católica. Pero Pedro
es apóstol de Jesús y por ello sus fundadores son los apóstoles de los, los macros. Y aquí hay una palabra mal escrita. Apóstoles de los maestros debe ser. Y se apellidará apostólica. Y queda llamada y confirmada iglesia o religión cristiana. Católica apostólica romana. Por nombres no se perdería, pero transigiré con todo porque ahí está en ese momento la ley de amor y los legatarios de mis compañeros Juan y Jesús a los que sigo. Ahí tenemos, amados hermanos, esta parte que, bueno, bien, que si bien podemos analizar todo lo que ha sufrido lo que sufrió, pues la transformación de las doctrinas de Jesús, ¿sí? Y como dicen los maestros, estuvo a punto de perderse ese gran conocimiento por las terquedades, ¿sí? Por la terquedad de Pablo. Entonces, aquí conocemos nosotros que a mí se me olvidó cómo es el fundador de la religión católica, no lo he podido recordar, amados hermanos. Como digo, se me va la paloma y me toca agarrarla de las patitas. Entonces, la religión judía muere al fundarse la religión católica, apostólica y romana. Muere por un lado, por el otro no, porque siguieron llamando, es decir, Constantino. Constantino fue el fundador de la religión católica, apostólica y romana. Y este hermano, que sin ningún amor y sin ninguna conciencia, le colocó el sobrenombre al Maestro Jesús, le agregó el Cristo. ¿Sí? Entonces quedó Jesucristo. Eso fue en el año 325 en el concilio de Nicea. Pero entonces ahí muere la religión judía, nace la católica, apostólica y romana, y con el sobrenombre para el Maestro Jesús, que se le llamó Jesucristo. Y hay muchos cristianos que a mí me da dolor, me da pesar con esos cristianos, porque piden la sangre de Jesús, porque dicen que la sangre de Jesús los limpia, que los lava. Piden la sangre de Jesús hasta para limpiar una casa. Eso es lo más bajo que puede haber es decir, no me explico, cómo a estas horas en pleno siglo XXI están
pidiendo la sangre de Jesús. Y están haciendo cosas. Entre más pasa el tiempo, más orgías se levantan, más cosas salen del mismo fanatismo, por la misma ignorancia de la gente. Y esto es algo que se está viviendo por la situación en que está pasando la humanidad. Porque estamos en un punto grave, amados hermanos, tanto material como espiritual. En lo material, ¿cuántos hermanos han quedado en estos momentos con lo que tienen puesto? La madre naturaleza les ha quitado sus casas, sus carros, todo a base de inundaciones, de temblores, todo esto. ¿Sí? Y ese es el resultado, porque es que la verdad yo pienso que sí, la ley actúa, tiene que actuar, ¿cierto? Porque es el planeta tiene que cambiar. Y para eso, pues los espíritus naturales y elementales tienen la orden de limpiar la casa. Pero es que nosotros no hemos limpiado nuestra casa. Nuestra casa es nuestro cuerpo, que nosotros como espíritus estamos viviendo en nuestros cuerpos. Y llevamos muchos siglos tonteando de lado a lado y no hemos tenido la oportunidad o no hemos tenido la inteligencia de saber que nosotros tenemos esta casa, este cuerpo es mi templo, mi casa, donde habito yo como espíritu. Y como yo habito como espíritu, tengo que tratar de limpiarme todo, porque la materia y el alma tenemos que purificarla, ¿sí? A través de los siglos, a través de todo, pero en estos momentos hay muchos hermanos que no hemos tenido la oportunidad, ¿sí? de estar a paz y salvo con la madre naturaleza. Hemos hecho muchos desajustes y eso es algo muy grande. Entonces, yo no sé realmente dónde estarán estos hermanos. ¿Mm? Tantos sufrimientos que le causaron a la humanidad. Ellos vivieron como reyes y el pueblo vivió como esclavo. Entonces yo los dejo con este pequeño estudio, amados hermanos, que es muy grande porque el estudio del espiritismo es lo más hermoso que puede haber. Entonces, así que dejamos este libro, ¿sí? Buscando a Dios. Y seguiremos buscando a Dios, buscando lo que el maestro encuentra. Quiere encontrar a ese ser maravilloso que es el presiente. Entonces seguiremos estudiando. Aquí todavía estamos en la vida de Jesús. Entonces vamos a seguir estudiando. Creo que ya terminamos hoy esa parte. Y la otra, en el otro libro estará... Sí, ya en el otro libro entramos, en el otro capítulo, entramos al capítulo 9, la religión cristiana y la iglesia católica. Entonces, ahí vamos a entender y a comprender por qué la religión cristiana, porque esa fue la que fundó Pablo de Tarso. Y la católica, la que fundó este hermano, que ya se me olvidó otra vez el nombre. Entonces, Constantino, ¿sí? Ese es el fundador de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, muchas gracias, amados hermanos. Fue un placer haber estado con ustedes.
Y vamos a seguir el estudio para seguir desenmarejando esta madeja, para seguirla desenredando, porque realmente nos interesa como estudiantes, como seres humanos y por todo. Muchísimas gracias, felicidades, amados hermanos, una feliz noche para todos.